Buenos días, buenas tardes, depende en qué momento están ustedes mirando esta grabación. Y pues queremos agradecer por la atención que nos brindan y gracias a Dios que ya podemos continuar con este pasaje que hemos comenzado del libro de Romanos. Pero primero quiero invitarles para el viernes 1 de abril. El viernes 1 de abril a las 8 de la noche, vengan a convivir con nosotros. Tenemos una reunión, no tenemos predicación, una reunión donde alabamos a nuestro Dios, disfrutamos una cena. Gracias hermanos y hermanas por cooperar en esto. Estén atentos ahí a las peticiones de nuestro hermano Marco Tulio, que es el que está encargado de recopilar, ¿verdad?, lo que se necesite. Entonces, el día viernes 1 de abril a las 8 de la noche. Y ahí pueden ustedes estar mirando algunas fotografías de cómo se hizo la ocasión anterior. Y también, en esta ocasión, quiero presentarles a otra familia de misioneros. Ya les hemos presentado a varios. Claro, los de aquí de Berea pues ya los conocen porque nuestros misioneros son de aquí,
aquí fueron entrenados y de aquí fueron enviados. Pero en esta ocasión quiero hablarles brevemente de nuestro hermano Francisco López y nuestra hermana Lourdes Rodríguez. Y como pueden ver ahí en las fotografías, ellos tienen 3 hijos, que son Claudia, es la mayor, después Sergio y Aarón, que es el más chico, pero es el más grande. Es el más alto de ellos, ¿verdad? Claudia y Sergio, respectivamente, ya están casados. Cada uno tiene un niño, de manera que los hermanos pues ya tienen nietos, gracias a Dios. Y también ahí pueden apreciar una fotografía donde está pues prácticamente toda la familia. Ahí está la esposa de Sergio, ahí está el esposo de Claudia y ahí están los demás. Nuestros hermanos Francisco y Lourdes en este momento están sirviendo a nuestro Dios en Ocotlán. Han tenido pues algunos problemas de salud. Cuando estuvieron en Veracruz, ellos tuvieron problemas con el COVID. Y luego al llegar a Ocotlán, otra vez con el famoso Omicron, la variante. Pero gracias a Dios, Dios les ha fortalecido, les ha sacado adelante y pues ahí siguen los hermanos sirviendo a Dios. Oremos por ellos, por favor, y vamos a comenzar así, con una oración. Nuestro Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos darte gracias por esta nueva oportunidad de presentar tu palabra. Gracias por nuestros hermanos Francisco y Lourdes, gracias por sus hijos, Sergio y Claudia, sus familias respectivas. Y Señor, muchas gracias por Aarón. Lo que estuve platicando con mi hermano Francisco, pues es que a Aarón le gustan las cosas de Dios y cada fin de semana él va para apoyar a Gabriel y a Cintia ahí en la iglesia Resurrección. Y Señor, que pues él siga con ese enfoque, amándote, teniendo su prioridad en las cosas de Dios, conociéndote más cada día. Toma en tus manos la vida de nuestra hermana Lourdes, la vida de nuestro hermano Francisco. Gracias por ellos y gracias por los demás misioneros que también nos has permitido enviar. Gracias por las personas que dedican tiempo para esta grabación y Señor, que tu palabra sea de bendición a cada uno. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues estamos con la consideración, abuelo de pájaro, ya les he dicho esto, de esta enorme carta de Pablo a los romanos. Es una carta muy grande y de antemano pues pido disculpas por no tratar cada asunto como se debe, pero mi propósito es precisamente que puedan tener una idea general de las cartas. Comenzamos con el libro de los Hechos, ya saben más o menos dónde se ubican las iglesias y en qué momento se han escrito las cartas. ¿Qué es lo que hemos visto? Primeramente, les dije que la primera parte, los capítulos del 1 al 4, nos muestran la revelación de la ira de Dios. Capítulos del 1 al 4. Y luego los capítulos del 5 al 8 nos muestran la revelación del camino de Dios. Y al enfocar este pasaje, pues tuvimos que dividirlo. Ya consideramos los capítulos 5, 6 y 7 y dejamos pendiente el capítulo 8. Ahora, al considerar los capítulos del 5 al 8, hablamos del camino de la justificación. Esto fue en el capítulo 5. Luego, en los capítulos 6 y 7, enfocamos el camino de la santificación. Y si Dios nos permite, el día de hoy vamos a estar enfocados en el capítulo 8 para hablar del camino de la victoria. El camino de la victoria. Pero antes de considerarlo, tenemos que ver qué es lo que nos conduce y nos pone en ese camino de victoria. Y para ello tenemos que ver un breve repaso de lo que ya consideramos en los capítulos 5, 6 y 7. De esta manera, el capítulo 5 nos muestra el camino de la justificación. En este capítulo, entre otras cosas, aprendimos qué es la justificación. Ser declarados
justos delante de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz. También hablamos de algunos beneficios de Romanos y consideramos también que la justificación está basada en la persona de Jesús, en su obediencia. La reflexión obligada al terminar ese capítulo 5 es la pregunta: ¿estoy en Adán o estoy en Cristo? Ahora, en los capítulos 6 y 7, que nos muestran el camino de la santificación, hablamos del significado de la santificación. No tiene que ver la definición, no tiene que ver con la naturaleza del santificado, sino con la posición. La posición que ahora tenemos por causa de Jesucristo delante de Dios. Y también consideramos allí lo que Dios ha hecho para santificarnos. Les dije que el legalismo es el esfuerzo de uno, sea el legalismo que se menciona en la Biblia o el legalismo actual de las iglesias o religiones. El legalismo es el esfuerzo del hombre por tratar de agradar a Dios, por tratar de quedar bien con Dios, etcétera, etcétera. La santificación es lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios hace. Y lo que Dios ha hecho, lo vimos en dos preguntas claves de Romanos capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 1, Pablo hace esta pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta en el verso 2 es: en ninguna manera, en ninguna manera. Otra pregunta en el mismo capítulo 6 está en el verso 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y nuevamente la respuesta es allí mismo: en ninguna manera. Entonces, al considerar estas dos preguntas, nos damos cuenta que el capítulo 6 tiene el propósito de responder la primera pregunta, mientras que el capítulo 7 tiene el propósito de darnos la respuesta a la segunda pregunta. Y entonces vimos tres verbos en Romanos capítulo 6. Y estos pues ya los consideramos, pero estamos haciendo un repaso. Entonces les dejé allí dos columnas de lo que vimos la ocasión anterior. Y en una columna ustedes pueden ver que dice Romanos capítulo 6 y en la otra Romanos capítulo 7. El capítulo 6 nos presenta la analogía de un esclavo y un amo para señalar nuestra relación con el pecado. El pecado quiere mantenerte esclavizado. En el capítulo 7 se nos da la analogía del matrimonio para señalar nuestra relación con la ley. Capítulo 6, relación con el pecado. Capítulo 7, relación con la ley. Y al igual que el pecado, la ley también quiere mantenerte esclavizado. Ahora, cuando el pecado te domina, no te permite evitar el mal. Cuando el pecado te domina, no te permite evitar el mal. En Romanos capítulo 6, versículo 12, dice que el pecado ya no debe reinar. El problema es que lo obedecemos en sus concupiscencias. Así dice Romanos 6, 12. Por otra parte, cuando la ley te domina, no te permite hacer el bien. No te permite hacer el bien. Allí en el verso 19, Romanos 7, 19, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. De manera que al estar bajo la ley, no haces el bien que quieres, sino el mal que no quieres. Ahora, ¿cuáles son los verbos? Hay tres verbos, los consideramos. Estamos haciendo solamente un repaso de lo que vimos la última ocasión. Entonces, el primer verbo es saber. Este se encuentra específicamente en Romanos 6, 6. ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que saber que hemos muerto al pecado para que ya no le sirvamos. No somos esclavos del pecado. Por otra parte, en el capítulo 7, aplicamos el verbo saber, considerando lo que dice
el verso 4. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. De manera que lo que tenemos que saber es que hemos muerto a la ley. Hemos muerto a la ley para llevar fruto para Dios. O sea, no para estar estáticos, no para estar sin movimiento, cruzados de brazos, pues ya Cristo ya me salvó y ya tengo mi boleto al cielo. ¿Para qué voy al templo? ¿Para qué hago esto o lo otro? ¿Para qué le hablo a la gente de Cristo? No, de ninguna manera. Dios nos ha salvado y nos ha librado del poder del pecado y nos ha librado del poder de la ley para que llevemos fruto para Él. La segunda palabra, el segundo verbo que está en Romanos 6:11 es el verbo considerar. Y lo que aprendemos de ahí es que debemos considerarnos libres del pecado. Considérate libre del pecado. Y lo mismo podemos ver en el capítulo 7. Aplicando, leyendo el versículo 6, Romanos 7:6, ahí tenemos que aprender que somos libres de la ley. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bajo el régimen nuevo del Espíritu, donde todo se hace con amor, todo se hace por amor, nada por obligación, nada por necesidad de hacerlo, por quedar bien, de ninguna manera. Porque Dios nos amó, entonces hacemos lo que hacemos para Él. Esa es la razón por la cual venimos al templo, esa es la razón por la cual leemos su palabra, esa es la razón por la cual le explicamos el evangelio a otras personas, esa es la razón por la cual nos reunimos en grupos pequeños, tenemos grupos pequeños. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque hemos sido librados de la ley. Considérate libre de la ley, libre para servir a Dios. Y luego el tercer verbo es el verbo presentar. En Romanos 6:13 se nos enseña que debemos presentarnos vivos para Dios para que Él use nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, como instrumentos de justicia. Tenemos que presentarlos a Dios. Pero también el mismo verbo podemos aplicarlo en el capítulo 7. Y leyendo aquí el versículo 22, Romanos 7:22, entonces tenemos que presentarnos vivos para el Espíritu Santo, porque la justicia de la ley se cumple al andar en el Espíritu. Entonces, Romanos 6 nos presenta muertos al pecado. Romanos 7 nos presenta muertos a la ley, muertos al pecado, muertos a la ley. ¿Y qué nos dice el versículo 12? Romanos 6:12 nos enseña que el pecado ya no reina sobre nosotros. O sea, cada uno peca porque quiere pecar. Es un asunto de decisión. Pero, paradójicamente, no puedo decir, bueno, en este año 2022 jamás volveré a pecar. No, ya pasaron 3 meses y si contaran cuántas veces he pecado, pues obviamente ya fallé. Entonces, es algo paradójico. Sin embargo, es un asunto de decisión. Porque la Escritura enseña que estamos muertos al pecado y que el pecado ya no reina sobre nosotros. No reine pues el pecado sobre vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así dice específicamente en el 6:12. Ahora, leyendo el 7:1, Romanos 7:1, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea del hombre mientras el hombre está vivo. Pero miren lo que dice el verso 6, Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. Amén. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos
bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Todo esto lo vimos la ocasión anterior. Ahora, todo lo anterior nos lleva a la consideración del capítulo 8. ¿Y de qué vamos a hablar en el capítulo 8? De el camino de la victoria. El camino de la victoria. De eso es de lo que ahora vamos a hablar. Ahora, por todo lo que hemos visto en Romanos capítulo 5, 6 y 7, hemos de saber que la victoria ya está garantizada. No podemos vivir en derrota. No podemos vivir tristes, acongojados, deprimidos, de ninguna manera, porque tenemos una victoria garantizada. Romanos capítulo 5 dice que hemos sido justificados delante de Dios, justificados por la gracia de Jesús, justificados por lo que Él hizo en la cruz. Romanos capítulo 6 nos enseña que hemos muerto al pecado. El pecado ya no reina, el pecado ya no debe dominar nuestra vida. Romanos capítulo 7 nos enseña que hemos muerto a la ley. Entonces la ley tampoco tiene poder sobre nosotros. No puede esclavizarnos. En el capítulo 8 de Romanos vamos a ver 3 razones para disfrutar de la victoria. 3 razones de las cuales debemos apropiarnos. Y ahora sí, aquí empezamos nuestro mensaje de hoy. Después de una introducción de 20 minutos, ahora nos quedan 60 minutos de predicación. Vamos a ver cómo nos va. Todo comienza con las primeras 3 palabritas del capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice? Dice, ahora pues ninguna. Voy a leerles todo el versículo, pero esas 3 palabritas son muy importantes. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gramaticalmente hablando, ahora pues es un adverbio de tiempo, es un adverbio demostrativo. Significa ahora, hoy, desde este momento en adelante. Pues es una conjunción causal. Denota motivo, causa, razón. O sea, porque en el capítulo 5 dice que ya fuimos justificados, porque en el capítulo 6 dice que ya somos libres del pecado, que el pecado no reina, que no nos puede esclavizar, porque en el capítulo 7 dice que la ley tampoco reina, que la ley tampoco nos puede esclavizar. Entonces, por todo esto, no hay ninguna condenación. Versículo 1. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y estas son las 3 cosas que vamos a ver. No hay ninguna condenación, no hay ninguna deuda y no hay ninguna separación. Ahí están. Ninguna condenación, ninguna deuda o ninguna obligación, para que suene igual, y ninguna separación. De eso es de lo que vamos a hablar en este capítulo 8, en los 70 minutos que nos restan. Ahora, volvamos al capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1 señala que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios tiene una meta específica para cada uno de nosotros. Y está en Romanos 8:29. Déjenme, les leo el pasaje. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La meta, simple y sencillamente, es esta. Dios quiere conformar su imagen en nuestra vida. Dios quiere que nosotros seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esta no es una meta que se cumplirá en el futuro. Hay que notar el tiempo gramatical. Esta meta comienza desde el momento en que depositas tu fe en Jesucristo para ser salvo. Y solo así
conformado a su imagen, solo así podemos vivir la cultura del reino. No se los voy a demostrar en este momento, pero aparte del Señor Jesús, el apóstol Pablo enfocó y enfatizó bastante la cultura del reino. Ahora, el versículo habla de ser predestinados. A los que antes conoció, también los predestinó. Y quiero que sepan que no tiene nada que ver con la salvación. De hecho, en todo este pasaje, Pablo habla del pecado, de la abundancia del pecado, de cómo Jesús, con su sacrificio, nos ha justificado delante de Dios, etc. Y al llegar al capítulo 8 dice, esta es la meta. Estás predestinado. Si has sido conocido por Dios, estás predestinado a ser hecho conforme a su imagen. Ahora, es interesante notar los tiempos gramaticales en estos versículos 29 y 30. Aquí también se los estoy dejando en la pantalla. Noten, cada uno de estos verbos están en tiempo pasado. De manera que está hablando de algo que ya se realizó en la mente de Dios. Así nos ve nuestro Dios. Dice, por ejemplo, verso 29, porque a los que antes conoció, ya te conoció cuando tú depositaste tu fe en Él, también los predestinó. Ya fuiste predestinado. ¿Para qué? ¿Para la salvación? No. Ya te salvó. Y porque ya te salvó, te predestinó para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Todos hemos sido llamados. No es que un día vas a ser llamado, no, ya hemos sido llamados. Y a los que llamó, a estos también justificó. El capítulo 5 nos habla del proceso y la forma de la justificación. De manera que ya hemos sido justificados. Y a los que justificó, también glorificó. También glorificó. Entonces, en la mente de Dios, ya ha sido conocido, predestinado, llamado, justificado y glorificado. ¿Qué les parece? Ahora, los versículos 12 y 13 en este capítulo 8 de Romanos señalan que ya no tenemos ninguna deuda. Lo primero que vimos es, ya no hay condenación. Si tú has depositado tu fe en Jesucristo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿A qué debería movernos esto? A amarlo. ¿Cómo le muestras tu amor? ¿Quedándote en tu casa? ¿Encerrándote sin ir a ningún grupo pequeño? ¿Sin discipular a nadie? ¿Sin explicarle el evangelio a ninguna persona? Así es como le muestras tu amor y tu gratitud. Romanos capítulo 8 versículos 12 y 13 señalan que ya no hay ninguna deuda, ninguna obligación. Miren lo que dice verso 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos. Una deuda habla de una obligación. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, tenemos una deuda, pero es con Dios. No tenemos deuda con la carne, no tenemos deuda con el pecado, no tenemos deuda con la ley, no estamos obligados de ninguna manera con eso. El Señor Jesús nos ha justificado del pecado. Miren lo que dice ahí en los versículos 3 y 4. Estamos en Romanos 8. Y el Señor nos ha justificado del pecado y mediante el andar en el Espíritu se cumplen en nosotros las exigencias de la ley. Dice el verso 4. Voy a leer desde el verso 3, que es el que tenemos aquí en la pantalla. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, punto y coma, me detengo aquí. Cosas que eran imposibles para la ley. Salvarnos, justificarnos,
santificarnos, todo eso, conformarnos a la imagen de Cristo. Esas eran cosas imposibles para la ley por causa de nuestra carne que es débil. Y por esa razón, Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo. Ahora, versículo 4. Para que por la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo es que se cumplen en nosotros las exigencias de la ley? Por andar en el Espíritu. Por andar en el Espíritu. De manera que ya no tenemos deuda u obligación ni con la ley, ni con la carne, ni con el pecado. En Romanos 8, 12 y 13, se nos hace entender que nuestra deuda u obligación es con el Espíritu de Dios. Nuestra deuda u obligación es con Dios, es con el Señor Jesús, no con la ley, no con la carne, no con el pecado. ¿Por qué nuestra deuda u obligación es con el Espíritu Santo, por ejemplo? Bueno, fue el Espíritu el que nos convenció de pecado y nos trajo a Cristo. Recordemos lo que dice Juan 16:8. Ahí se los dejé en la pantalla. Dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, el Consolador, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos convence de pecado para traernos a Cristo. Entonces, tenemos una deuda con Él. Dios lo puso en nuestro ser para guiarnos. Miren lo que dice aquí en los versículos 14 y 15. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién nos guía? El Espíritu de Dios. Estamos leyendo Romanos 8. 14 y 15. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es por el Espíritu que ahora somos guiados. Es por el Espíritu que ahora disfrutamos de esta relación filial en la cual podemos decir, Abba, Padre. Es como el niño pequeño en nuestra cultura. El niño pequeño, ¿cuáles son las primeras letras o palabritas que aprende? Pa, papá. Y los americanos, los anglos, ¿verdad? Dicen, daddy. Está bien. Es una relación íntima, una relación cercana. Y aquí es el Espíritu el que en nuestro espíritu nos hace clamar a Dios, Abba, Padre. El Espíritu siempre nos está recordando y nos está enfocando en la posición que ahora tenemos con Dios. Miren lo que dice el verso 16. Estamos en Romanos 8 todavía. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Noten la primera palabra escrita con mayúscula. Se trata de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Le da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cuál testimonio? De que somos hijos de Dios. Entonces, no tenemos deuda con la carne, no tenemos deuda con el pecado, no tenemos deuda con la ley. Tenemos deuda u obligación con el Dios Trino, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste esa deuda u obligación que tenemos? Bueno, hay muchas cosas. Yo quiero darles unos 2 o 3 ejemplos. Aquí en Romanos capítulo 1, versículos 14 y 15, por ejemplo, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Tenemos una deuda con los extranjeros. Tenemos una deuda con el prójimo. ¿En qué consiste? Verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Somos deudores
del Evangelio. Somos deudores para las personas que aún no conocen a Jesucristo. O sea, Dios no nos salvó para encerrarnos en nuestra casa por miedo a la pandemia y jamás volver al templo. Ese no es el plan de Dios. Esa no es la manera de Dios. Tenemos una deuda, no con la ley, no con el pecado, no con la carne, sino con el Evangelio. También en el capítulo 13, mismo libro de Romanos, capítulo 13, versículos 8 al 10. Lo primero que comienza diciendo el verso 8 es: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esa es una deuda. Tenemos una obligación, una deuda de amor para con nuestro prójimo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Tenemos una deuda del Evangelio, tenemos una deuda de amor y también tenemos una deuda u obligación espiritual para con aquellos que nos han ministrado la palabra. Eso es lo que Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 15 y el verso 27. Solamente leemos el verso 27, pero será bueno que en su casa busquen el contexto general de este pasaje. Dice el verso 27, pues les pareció bueno, está hablando de una ofrenda que Pablo administraba, la andaba recogiendo en cada iglesia para los creyentes que habían quedado pobres en la región de Judea, para los creyentes judíos de la región de Judea, específicamente para la gente de Jerusalén. Y dice, les pareció bueno enviar esta ofrenda. Y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, el Evangelio, el Señor Jesús era judío, Jesús salió de entre los judíos, etcétera. Si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y hermanos, aquí la cuestión paradójica no es una obligación, no es algo legal, algo que tenemos que hacer por obligación legal, por obedecer a algún mandamiento de la ley. Mucha gente se queja y dice, ¿dónde están los diezmos en el Nuevo Testamento? No, no hay diezmos. ¿Cuánto amas? ¿Cuánto das? El dicho común dice, el amor y la fe en las obras se ve. Nosotros tenemos amigos, pastores e iglesias que no tienen nada que ver con Berea. Lo único que los une a nosotros es el amor. Y por ese amor muchas veces nos envían ofrendas misioneras. Y así es como hemos salido adelante con el compromiso que tenemos para con los misioneros que Dios nos ha dado. Tenemos mucho que agradecer a la iglesia de Musquis, tenemos mucho que agradecer a la iglesia de Poncitlán, a la iglesia de Ocotlán, a la iglesia de San Juan Chico, allí en cerca de Ocotlán, Jalisco. Ellos están participando con nosotros en ofrendas misioneras. Los hermanos allá en Tecash, los hermanos en Tlapa, Guerrero, y en la costa, ya no recuerdo si es Costa Chica o Costa Grande, aquellos que Sergio y Chantal están discipulando, nos están enviando ofrendas misioneras. Y vuelvo a leer el pasaje, pues les pareció bueno. Y son deudores, no a nosotros, sino a Dios. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. De manera que no tenemos obligación con la ley, no tenemos obligación con el pecado, no tenemos obligación con la carne. Nuestras obligaciones son espirituales. Entonces, no hay ninguna condenación,
no hay ninguna obligación. Y ahora llegando al verso 35, podemos ver que no hay ninguna separación. No hay condenación, no hay obligación, no hay separación. Esto es lo que garantiza nuestra victoria. Esto es lo que el Señor Jesús ha logrado. Capítulo 5 nos justificó del pecado. Capítulo 6 nos dio libertad del pecado. Capítulo 7 nos dio libertad de la ley. El pecado ya no reina, la ley ya no reina. Todo lo que hacemos y todo lo que hagamos deberá ser hecho siempre por amor. Ahora, quiero leerles aquí comenzando en el verso 35. En realidad, deberían leer y muchas veces el capítulo 8, porque hay mucha riqueza ahí. Pero leyendo aquí desde el verso 35 dice, ¿quién nos separará? No hay ninguna separación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿El COVID? ¿La pandemia? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, la pandemia presente, ni lo porvenir, la guerra que está a la puerta allí por causa de Rusia y Ucrania. Nos va a llegar, no crean que no. Ni lo porvenir, ni cualquier otra pandemia que se levante en el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De manera que no hay ninguna condenación, no hay ninguna obligación, no hay ninguna separación. Estas tres razones nos garantizan la victoria. Todo esto Dios lo ha hecho por amor. ¿Quién lo obligó? Nadie. Nadie ha obligado a Dios, nadie ha obligado a Jesús, nadie ha obligado al Espíritu Santo de ninguna manera. Todo lo que han hecho, Dios lo ha hecho por amor. Y ahora la pregunta, ¿este amor de Dios mueve tu voluntad? ¿Este amor de Dios mueve tu voluntad? Veamos nuevamente el último versículo que leímos aquí en Romanos 8, el verso 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. El amor de Dios. El amor de Dios es lo que ha iniciado una relación viva contigo, conmigo, con cada persona. Y la Biblia dice que no hay y no habrá nada que pueda separarnos de ese amor. Pero su amor es capaz de mover tu voluntad. Es capaz de mover tu voluntad. Dios no impone condiciones. Te voy a salvar, pero debes estar siempre ahí en el templo. No, esa no fue la condición. Venimos porque lo amamos y porque amamos a nuestros hermanos en Cristo. Queremos verlos, queremos abrazarlos y corríjanme después si estoy equivocado, pero creo que aquí en Coahuila ya se están levantando las restricciones, ¿sí? Ahora eso no significa que tiren a la basura el cubrebocas y el gel y todo, hay que ser precavidos, pero venimos porque nos amamos. Queremos vernos. Dios no impone condiciones. ¿Qué eres capaz de hacer por amor a Él? Vamos a ver 2 o 3 enfoques que la Biblia señala para mostrar nuestro amor a Dios. Por ejemplo, ¿qué le dijo el Señor Jesús a los fariseos
que se enojaron porque sanó al paralítico de Betesda. Allá en Juan 5:42 dijo estas palabras: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Sería interesante quedarnos aquí un par de minutos, no lo vamos a hacer, y pensar en lo que hacían los fariseos. Diezmaban, ofrendaban, asistían a la sinagoga, nunca fallaban y ocupaban los primeros lugares en la sinagoga, no se sentaban hasta atrás como algunos de nuestros hermanos, pero tenemos un templo chiquito, ¿verdad? En la próxima le voy a decir a mi hermano Daniel que ponga la cámara ahí en el mero centro donde se sientan Manuel y Nora, ahí mero. Y entonces eran muy religiosos. Cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda, no les gustó. Y el Señor Jesús les dijo esas palabras: ustedes no tienen el amor de Dios en su vida. Ahora, esas palabras de Jesús para los fariseos, Dios no lo piensa de nosotros. Aunque actuáramos así, Dios no lo piensa de nosotros. Ya leímos antes en Romanos 5:5 y que se los dejé aquí en la pantalla. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya tienes el amor de Dios. Úsalo. Úsalo. Amar es un verbo e indica acción. Acción. Les doy un ejemplo. Comer es un verbo. Comida es un sustantivo. La comida no indica acción, pero comer es un verbo. A comer, y todos a la mesa. Amar es un verbo. Y Dios espera que lo pongamos en práctica. Ahora, en Lucas capítulo 11, vemos otra actitud de los fariseos, estos fariseos que se enfrentaron con Jesús. Ellos eran buenos diezmadores, pero habían pasado por alto el amor. Miren cómo dice: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de diezmar, sin dejar de ofrendar, sin dejar de hacer aquello. ¿Cuánto tiempo tienes sin presentarte en la iglesia? ¿De verdad amas a la gente de Dios? ¿Deseas verlos? ¿Deseas saludarles? ¿Deseas abrazarles? ¿Amas lo que Dios ama? ¿Cuánto tiempo tienes sin reunirte con tu grupo pequeño? ¿Tan insensible te ha dejado la pandemia? ¿Afectó la pandemia nuestra sensibilidad para amar? Escucha con mucha atención lo que Dios dice o lo que Dios te dice en Hebreos capítulo 10. Y aquí le pedí permiso a un par de hermanos para ejemplificar esto. Escucha con mucha atención lo que dice. No es para ninguna otra persona, es para ti. Específicamente, Dios lo ha escrito para ti. Ponle tu nombre. Y considerémonos, estoy leyendo de Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y para estimularnos hay que estar presentes. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como, y aquí es donde debes poner tu nombre, como Marco Tulio y Emerita, con permiso Marco Tulio. Como Marco Tulio y Emerita tienen por costumbre. Pero puedes poner tu nombre. Manuel y Nora, Hilario y Marta, Alejandra y Paco, puedes poner tu nombre. José Ramos y Laurita Quintana, puedes poner tu nombre.
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Dónde nos va a encontrar el Señor? O sea, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros moverá tu voluntad. ¿Serás capaz de amarle, de volver a tu grupo pequeño, de volver al templo, a la iglesia, de renovar tus votos de compromiso con los misioneros, ofrendando, discipulando a otras personas, etcétera? Júntate con tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Dale gracias a Dios si tú estás cumpliendo lo que Dios espera. Pero no se trata de cumplir de una manera legalista. Tiene que ser voluntario, tiene que ser por amor. Nuestro Dios, gracias por esta palabra tuya. Úsala en la vida de cada persona y que todo lo que hagamos sea motivado por el amor. Tu palabra dice que el amor de Cristo nos constriñe. Señor, que se haga verdad, que se haga realidad esa palabra tuya en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.